Esto es para el puño, ¿verdad? Avísame, José. 2, 1, al aire. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de Presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equidad, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso
ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú!
El mensaje a la nación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, un mensaje a la nación en el que ha señalado claramente disolver temporalmente el Congreso de la República y se procede a la toma de decisión de convocar a elecciones. Además ha anunciado el toque de queda que va desde las 22 horas hasta las 4 de la tarde, la reorganización en absoluto del sistema de justicia, el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta de Justicia, además de la entrega de armas legales, de manera ilegal a la Policía Nacional del Perú. La información que se esperaba en relación a lo que iba a suceder el día de hoy en el Congreso de la República con el debate y la posterior votación de una tercera moción de vacancia, finalmente ha dado por concluido. Entonces, según el mensaje a la nación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, palabras, digamos, textuales. En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción. Literalmente las palabras en el mensaje a la nación, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción en el Perú, disolver el Congreso de la República. El presidente Castillo ha señalado también el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval de su Tribunal Constitucional. Pues bien, vamos a ir a las inmediatas reacciones, naturalmente, desde el Congreso de la República en algunos minutos. Y por supuesto, vamos a empezar también, amigos, abrimos por supuesto la comunicación con juristas y constitucionalistas para que sepan explicarnos detalladamente lo que significa en este momento el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Quedan absolutamente suspendidas. Sí, tenemos ya, vamos a ir ya a las reacciones, declaraciones de la congresista Moyano. Vamos a escuchar en vivo. Dinero a ese señor. ¿Ahora se le puede llamar corrupto o no? ¿Cómo procede el Congreso ahora? Bueno, el Congreso tiene que reunirse de todas maneras, no puede parar sus funciones, porque además eso que ese llamado que él ha hecho es ilegal. Era una estrategia del presidente bajarse al comandante general del ejército, porque ha salido el comandante general del ejército. Puede ser, porque hemos visto una renuncia del comandante y el comandante debería declarar. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos frente a un golpe de Estado precisamente. ¿Qué medidas va a tomar el Parlamento congresista en este momento? ¿Qué medidas van a tomar? Legalmente el Congreso tiene que continuar. No hay fuerzas Y armadas. y las fuerzas, para cerrar, ¿a quién está convocando? ¿A los ronderos? O sea, quiere hacer que una población, un pueblo que se dedica exclusivamente a otros tipos de cosas, traerlos para acá, porque ha mencionado ronderos y todo lo demás. ¿No? Lo que pasa en adelante, la policía. lo que pasa en adelante, ¿qué va a pasar? Puede pasar una guerra civil en este momento. No, esperemos que no sea así. Lo que queremos es que todos guardemos la calma, todos. Y guardar la calma no es estar calladitos tampoco, hay que hacer la voz también. Guardar la calma y decir las cosas como son. Una enardecida congresista Moyano, ¿no? Señalando a esta hora lo del Congreso de la República, se convocarán a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución con un plazo no mayor de 9 meses, señalaba el presidente Pedro Castillo. Y por cierto, vamos a repetir el mensaje a la nación. No puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las
22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Muy bien, declaraciones entonces en el Congreso de la República del congresista Enrique Wong. Presidencial es cuando obstaculiza o disuelve un Congreso sin ningún tipo de sustento. Nosotros lo que estamos haciendo democráticamente, la vacancia, íbamos a una votación en la tarde. Yo creo que él se ve abrumado por la contundencia de las pruebas que hay de corrupción. Y al verse perdido, no le queda otra cosa que decir la disolución del Congreso. ¿Usted tiene ningún momento apoyó al presidente Pedro Castillo? Hoy, ¿cómo nota eso? Dice, la pregunta que me dice el amigo, no caigamos siempre en el juego de lo que nos hace. Usted apoyó al presidente, así como lo apoyó el cardenal Barreto, como fue el Max Hernández en un comienzo, porque uno tiene la mejor voluntad de que haya un buen gobierno, lo que queremos, pero con la contundencia y la abrumadora cantidad de pruebas que demuestran que hay una corrupción completa, y cuando su círculo más cercano, porque Weber Camacho, porque Bruno Pacheco, ¿iba a votar el día de hoy usted por la vacancia? hacen ya una serie de denuncias. 12 en punto del mediodía, Héctor Ventura. Muy bien, amigos. Ali Ayala, exteriores del Congreso de la República. Tenemos información en vivo. Ali. Así es, María Jesús, nos encontramos en Abancay, en la avenida Abancay, en el cruce con Girón Guayaga, a solo una cuadra del Congreso de la República, y hasta ese lugar ha llegado gran cantidad de manifestantes apoyando al gobierno de Pedro Castillo. Luego del anuncio del mensaje de la Nación del presidente de la disolución temporal del Congreso y la convocación a nuevas elecciones, se han mostrado una especie de algarabía y aprobación hasta esa decisión que ha comunicado el presidente de la República a través de una cadena nacional. Como podemos ver, hay una gran cantidad de personas que han llegado hasta ese lugar con banderolas y también pancartas de distintas agrupaciones a las que pertenecen, de distintas partes y regiones del país. Están coreando la frase "sí se pudo" en cuestión al anuncio que realizó el presidente de la República hace unos minutos de la disolución temporal del Congreso de la República. Hay también una importante
un importante número de policías que están resguardando toda esta zona. Se ha formado una barrera, un bloqueo de la calle del Jirón Guayaga. Vamos con información importante, la renuncia de Alejandro Salas. Tenemos el tweet en la pantalla, señor director, si lo vemos ya. Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al gabinete ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve a cargo de las carteras de Cultura y Trabajo. Alejandro Salas se retira del entorno más cercano del presidente de la República, Pedro Castillo, una de las personas a las que se le ha señalado, mencionado, reiterado muchas veces como uno de los principales defensores del presidente de la República, Pedro Castillo. Se retira del gabinete que preside Bexy Chávez. Renuncia Alejandro Salas a la cartera de Trabajo. Agradece por el servicio prestado a su país en las carteras de Cultura y Trabajo. Ali Ayala, exteriores del Congreso de la República, donde vemos, amigos, las imágenes son más que elocuentes de lo que sucede en la avenida Bancay. Ali. Así es, María de Jesús, como puedes ver, hay gran cantidad de personas apoyando la decisión del presidente Pedro Castillo. En ese momento han extendido una amplia bandera del Perú y están lanzando arengas a favor del gobierno y esta decisión que ha tomado de disolver temporalmente el Congreso. Ellos apoyan esa disolución, incluso vemos pancartas en las cuales se piden que se cierre el Congreso y por lo general acá todas las agrupaciones están a favor de esta decisión y se muestran un clima de algarabía. Hasta ese momento solamente hay una vía que está ocupada por los manifestantes en sentido del RIMAC a el centro de Lima. La otra vía está hasta el momento desocupada, pero sí hay una gran presencia de personal de la policía, de la UCE, de la Unidad de Servicios Especiales, para resguardar toda esta situación y evitar que se generen mayores desmanes. Escuchamos que a los manifestantes, incluso algunos de ellos se están abrazando, felicitándose, como si esta situación fuese un logro para ellos, ¿no? Están a favor, naturalmente, apoyan al gobierno y esta decisión que ha tomado recientemente el presidente de la República de la disolución temporal del Congreso. Hay palmas y felicitaciones entre los manifestantes. Muy bien, el congresista Cueto en el Congreso de la República, por supuesto, las reacciones ante el anuncio del presidente Pedro Castillo. Escuchemos. En ese momento para vacar al presidente. ¿Cómo se tiene que reaccionar en medio de esto? Es un golpe de Estado. Lo que ha anunciado el presidente estaba con el temor entonces de ser vacado el día de hoy. ¿Se han dado cuenta cuando leía su discurso que se lo ha preparado? Estaba temblando. Él sabe que iba a ser vacado y por eso que se adelantó. ¿Qué va a corresponder entonces las Fuerzas Armadas? Usted como un integrante de la Fuerza Armada. Yo espero que entre poco las Fuerzas Armadas se pronuncien. Y las demás instituciones. Al jefe del Comando Conjunto y a los comandantes generales que todavía están en actividad, ¿cuál es el llamado o el mensaje para ellos, por favor? Que se pronuncien en contra del golpe de Estado, nada más. Eso es lo que tiene que saber. Implicada como cabecilla de una organización criminal. No puede, pues, no puede. Estoy a tu espalda. La vez pasada hablé de que el señor Castillo era... Estoy contigo atrás, ¿ah? las cámaras más atrás. Hoy ya no es, y ojo, acuérdense, la Constitución es bien clara. Nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Y en este momento, el señor Castillo ha pasado a la fila de la usurpación del poder. Él ya no es presidente. ¿Usted cree que la OEA o los organismos internacionales respalden esto? Le he indicado en su mensaje que han remitido a la OEA los motivos de la decisión que ha tomado el día de hoy, entre ellos la disolución del Congreso. Mira, podrá emitir sus comunicados, sus opiniones, lo que sea. Nosotros seguramente el Congreso también se lo va a remitir. Pero hoy, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el señor Castillo a un golpe de Estado. Y eso lo incapacita. No solo moralmente, sino también como presidente de la República. Los máximos son los que hay en el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Salimos? No hay las Fuerzas Armadas nunca van a soltar. Espérate. Lo dijimos desde el inicio y estoy seguro de que comunicado en estos momentos porque ya ellos... Te comento que yo estoy en radio. Lánzame nomás porque yo estoy en radio y tú que no me tienes. Amigos, imágenes en vivo. Cintia Malpartida, Palacio de Gobierno. Cintia, en los exteriores de la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos, Cintia, con tu reporte. Estamos en Ventana de América.
¿Cómo estás, María de Jesús? Así es, nosotros continuamos en los exteriores de Palacio de Gobierno luego de este anuncio que hiciera minutos atrás el presidente Pedro Castillo. Él anunció, como ya todos sabemos, el cierre del Congreso de la República, dijo, y establecerse un estado de excepción que además incluye este toque de queda que se dará a partir del día de hoy a las 10 de la noche. Como bien lo anunciabas, María del Jesús ya renunció también, dice él, a través de su cuenta de Twitter, en respeto a la democracia que siempre ha señalado el exministro ahora de Trabajo, Alejandro Salas, uno de los personajes más cercanos al gobierno del presidente Pedro Castillo, pero que luego de este anunciado cierre del Parlamento ha preferido dejar el cargo y renunciar entonces a ser titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, hay ministros de Estado que continúan al interior de Palacio de Gobierno. Está, por ejemplo, el ministro de Defensa, Emilio Bobbio, y también el ministro del Interior, Willy Huertas. Ellos llegaron poco después de que llegara también la todavía presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, quienes han estado al interior de Palacio de Gobierno mientras el presidente daba este mensaje a la nación, este repentino mensaje a la nación que todos hemos escuchado también a través de la señal de TV Perú. María de Jesús. Lo mismo el ex jefe de gabinete ministerial, Aníbal Torres, él también sabemos que se encuentra al interior de Palacio de Gobierno. Ha llegado también la ministra de la Mujer, Heidi Juárez, entre otros titulares de las carteras, ¿no? Que, bueno, ya reaccionan, en todo caso se acercan a la sede gubernamental luego de este mensaje anunciado por el presidente Pedro Castillo. El ministro de Vivienda, César Paniagua, también está al interior y él, al igual que Heidi Juárez, ingresaron por acá por la puerta de Desamparados a la sede de Palacio, mientras el jefe de Estado daba este mensaje a la nación. Muy bien, amigos, entonces ahora mensaje del canciller César Landa frente al anuncio del presidente Pedro Castillo de disolver temporalmente el Congreso. Escuchemos. Muy bien, el canciller César Landa, a través del tuit: en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República violando la Constitución. Tajantemente, la palabra lo señala así de categórico, violando la Constitución, y lo dice el canciller de la República. Entonces, en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Estado. César Landa, entonces, a través del tuit, da a conocer que también deja el cargo. Hizo lo propio Alejandro Salas en primera instancia, ahora César Landa a la Cancillería, y veremos quién sigue en esta hila de reacciones, en este hilo de reacciones tras el anuncio de Pedro Castillo de disolver temporalmente el Congreso de la República. Escuchamos ahora a Norma Yarrow. Y veamos hoy día cómo el Congreso de la República va a defender... ¿Sería un golpe de Estado para ustedes? ¿Sería un golpe de Estado para los que está buscando la conclusión? Y ha usado peruanos contra peruanos. Nosotros vamos a defender la democracia con paz y sobre todo con quedarnos acá en el Congreso. Que venga a sacarnos él, que venga a sacarnos acá. No sabemos, vamos a preguntar, vamos a defender lo que es de todos los peruanos, no es de nosotros los votos de ellos. Bueno, espero que lo de Perú Libre se den cuenta que fueron simplemente unos tontos útiles de Pedro Castillo. Bien, gracias. Palabras de la Norma Yarrow. Vámonos ahora a los exteriores. Ya vemos cómo está poniéndose tan complicada la avenida Bancay y los exteriores, el perímetro del Parlamento. Está Ali Ayala. Ali, contigo. Así es, María de Jesús. Hace unos minutos ha llegado un nuevo contingente más de la policía de la Unidad de Servicios Especiales para brindar resguardo en todos los exteriores del Congreso de la República, en la avenida Bancay, donde han llegado un grupo nutrido de
personas que apoyan al gobierno de Pedro Castillo y también la decisión que hace unos momentos se comunicó a través de un mensaje a la nación. En ese momento están entonando el himno nacional porque consideran que esta decisión es a favor de los intereses de todos los peruanos. Ellos están a favor, sin duda, de la decisión que ha tomado el presidente de la disolución temporal del Congreso. Escuchamos entonces en ese momento que están entonando el himno nacional, también ondeando banderas y pancartas en relación también a lo que es el cierre del Congreso, que hay muchos sectores también estaban solicitando. Cierta parte también algunos se mostraban en algún momento un poco desconcertados, María Jesús, porque también al parecer les había tomado por sorpresa esta decisión del presidente Pedro Castillo, que Muy bien, Ali, vamos a la sesión. Tenemos una citación ya en pantalla. Vamos con ello. Cita para la precisamente sesión del Pleno del Congreso por disposición del señor presidente del Congreso de la República. Cumplo con citar a usted a la sesión del Pleno que se realizará el miércoles 7 de noviembre a las 12:30. En tan solo minutos se inicia esta sesión, a la cual podrá asistir presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso de la República. Citación. Vamos de inmediato al Congreso. Yuli Guevara está ahí. Yuli, ¿quién hace uso de la palabra ahora? Contigo. Sí, el congresista Montoya está declarando la prensa. Ha tenido el desván de información sobre los actos de corrupción, han estado preparando una salida, pero como no son inteligentes, sino son brutos, han escogido la peor. No, el enfrentamiento que nos facilita las cosas a nosotros para deshacernos del presidente. Ya terminó su mandato. A partir de ahora vamos a empezar una nueva línea democrática para darle estabilidad a la población, seguridad a la nación y vamos a respetar el orden constitucional que corresponde. Yo les recomiendo que queden en su casa tranquilos esperando que terminemos de actuar como corresponde. Hay pasos que tenemos que seguir. Tenemos que entrar al Pleno a hacer una votación para la vacancia presidencial. Congresista, Dina Boluarte debería venir al Congreso, congresista. Burburneo y César Landa han renunciado luego de conocerse la decisión del presidente. Que saben que les corresponde ante la ley están renunciando porque no quieren ser cómplices de este delito. Pero igual podrían ser procesados constitucionalmente por la... Podrían ser procesados por lo anterior, por supuesto. Dina Boluarte debería venir al Congreso esta tarde. Dina Boluarte debería venir al Congreso. Es la sucesión constitucional que corresponde. Pero debería invitarla. Primero, paso por paso. Primero vamos a tener el Pleno donde se va a dar la vacancia del presidente. El siguiente paso es comunicarla y publicarla en El Peruano. Vamos a cumplir todo lo que dice la ley. Y luego de eso se va a llamar a la vicepresidenta para que juramente seguramente el día de mañana. Tranquilidad. Bien, entonces el congresista Montoya está señalando que de todas maneras se va a reunir el Pleno, ¿no? Y que se va a convocar a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma según la sucesión constitucional. Se llegan a los votos, sí o sí. Esto es un delito, es una ruptura del orden constitucional. Nadie puede estar de acuerdo con ella. ¿Cómo deberían actuar las Fuerzas Armadas? Ahora van a tener que cambiar su manera de pensar porque están defendiendo la democracia, si es que consideran demócratas. Y si no lo son, ya no interesa. Congresista, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en estos momentos? Congresista. Acá tenemos que entender algo claro. Lo que ha habido es una lucha contra la corrupción. Esto no es político. Es un gobierno corrupto en todos los niveles. De ladrones. Vamos brevemente, tenemos los tweets de renunciante ministro de Justicia y Derechos Humanos Feliciano Medina, respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Feliciano Medina se retira del gabinete, renuncia a la cartera y lo propio hace el ministro de Economía y Finanzas, Burburneo.
habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea de mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. Curburneo renuncia a la cartera de Economía y Finanzas. Renuncia al MEF tras haberse dado a conocer la decisión del presidente de la República de disolver temporalmente el Congreso y establecer un gobierno de emergencia. Habla el congresista Montoya y, por cierto, hay sesión para el Congreso de la República, sesión plenaria 12:30 en tan solo minutos. Escuchemos. Tengo que tomar. Gracias a ustedes. Bien, entonces declaraciones del congresista Jorge Montoya. Van a votar en el pleno ya. Ah, ¿sí? Vamos al pleno. Vamos al pleno, al pleno. Por supuesto, escuchamos la información en vivo desde el Congreso de la República y el revuelo que se ha generado en el Parlamento Nacional. También la prensa corre tras los parlamentarios, quienes en este momento expresan el rechazo ante la decisión comunicada desde el Ejecutivo. Yuli, contigo. Ali Ayala, exteriores del Congreso. Ali Ayala, en vivo. Exteriores del Congreso de la República, cuéntanos, Ali. Centro de la ciudad, exactamente en la avenida Bancay, exteriores del Parlamento Nacional, luego del anuncio. Y, Ali, entendemos que hay grupos que están a favor de la decisión comunicada y, por supuesto, grupos que se encuentran absolutamente en contra de lo que se ha considerado un golpe de Estado. El cierre del Congreso de la República, el cierre temporal del Parlamento Nacional, se ha producido la inmediata renuncia de los ministros de Estado, Alejandro Salas, el canciller de la República, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Justicia, Félix Chero, y ahora el congresista Alejandro Muñante. Escuchemos. Aquí en nuestro país sabían que habían los votos suficientes para vacar al presidente, por eso es que decidieron patear tablero. Así que yo le pido calma a la población. Sí, lo que sí exhorto es a mantenernos todos vigilantes, que la población realmente también se manifieste en contra de este golpe de Estado y que de una u otra manera están llamando incluso a una asamblea constituyente que va a transformar definitivamente el futuro de nuestro país. Hay que evitar eso, hacerlo por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras libertades. Hay que invocar a Dios para que nos ayude en este momento difícil y que todos realmente podamos estar del lado de lo correcto. Yo estoy sumamente convencido de que las Fuerzas Armadas se pondrán del lado de la Constitución porque ellos no se someten a un gobierno de facto. Cumplen una función constitucional de garantizar la soberanía del Estado y de respetar el orden constitucional. ¿Dina Boluarte qué tiene que hacer en estos momentos? La señora Dina Boluarte tiene que estar prevenida de cualquier acto que pueda suceder aquí en el Congreso, y de ser necesario venir para poder ser investida aquí en el Congreso de la República de lograrse la vacancia, que estoy seguro que se va a hacer. El oficialismo tiene que ponerse del lado de la ley, del lado de la Constitución, del lado de la patria. Ya no caben afinidades ideológicas, ya no caben amiguismos. Aquí hay que ponerse del lado del Perú y espero que ellos ahora realmente hayan podido entender que todo lo que nosotros denunciábamos desde un primer momento se ha cumplido y hoy el presidente Castillo solo prácticamente ha dado este golpe de Estado. Los ministros los ministros no salvan su responsabilidad. Está bien, pueden renunciar todo lo que quieran, pero mientras ellos hayan avalado esta situación hasta este momento, también son responsables. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas tienen que emitir un pronunciamiento lo más rápido posible para traer calma a la población. Hoy necesitamos de ellos. ¿Se va a sesionar ahora el pleno? ¿En cuánto tiempo se va a a las 12:30 se está convocando al pleno y invoco a los patriotas, a los ciudadanos, a los hombres de fe a poder luchar junto a nosotros por defender la democracia. Así como nuestras Fuerzas Armadas nos defendieron del terrorismo, hoy le pedimos que nos defiendan de este acto golpista de un socialista que quiere imponer. Cintia Malpartida, PCM, exteriores de Palacio de Gobierno. Cintia, por favor, adelante con tu reporte. Tranquila, relájate.
Vamos, tú puedes. Vamos. ¿Cómo estás, María Jesús? Nuevamente, así es, bastante movimiento en los exteriores de Palacio de Gobierno, Puerta de Desamparados. Nosotros vemos a los efectivos de seguridad del Estado que se desplazan de un lado para el otro. Está la seguridad del ministro del Interior, Willy Huerta. También está, pues, efectivos que resguardan a los diversos ministros que María de Jesús todavía permanecen al interior de Palacio de Gobierno. Sin embargo, lo que pareciera es que ni ellos mismos en realidad saben qué es lo que va a ocurrir. Vemos que otro ministro se retira entonces de ministro congresista de la República, que, bueno, continúan saliendo, María de Jesús, personajes políticos que llegan acá a Palacio de Gobierno. Sí, te escuchamos, María de Jesús. Sí, así es, Cintia. Cintia Malpartida. Bueno, en efecto, en este momento estamos mirando quiénes son. Por favor, cuéntanos quiénes corren. Inmediatamente quisiéramos saber las personas que están en este momento. Estamos mirando a través de las pantallas de TV Perú personas que llegan a la presidencia del Consejo de Ministros. Me parece que Josué Méndez es uno de ellos, si es que no me equivoco, y también Jesús. Así es, María Jesús, se trataría pues de un congresista de la República que, bueno, intentó ingresar a la sede de Palacio de Gobierno por la Puerta de Desamparados. Sin embargo, no le permitieron el ingreso y ahora llega acá a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí podemos observar que efectivos de la Policía Nacional, miembros de seguridad del Estado también, pues, le impiden el ingreso a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros a este parlamentario. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, María de Jesús, la situación acá es un tanto, hay bastante incertidumbre, bastante movimiento, en el sentido de que hay personajes que están intentando ingresar a la sede de Palacio. Sin embargo, pues ya hay bastante seguridad. Nosotros hemos escuchado hace unos instantes a efectivos de seguridad del Estado tomar precauciones. Señalaban ellos en caso pues hayan respuestas a este cierre del Congreso que anunció hace minutos atrás el presidente Pedro Castillo. Entonces ellos han tomado todas sus previsiones. Como puedes observar, efectivos de la Policía Nacional se desplazan por acá, por la calle, este es el Jirón Carabaya, colindante a Palacio de Gobierno, con sentido a la Plaza de Armas. En tanto todavía hay movimiento civil acá. Vemos a estudiantes que estaban al interior de la Casa de Literatura cuando todos estos anuncios se realizaron. Entonces ahora ya ellos pasan a retirarse. Sin embargo, notamos nosotros, María de Jesús, que la ciudadanía todavía desconoce de este anuncio que ha hecho el presidente Pedro Castillo. Él ha señalado pues que se cierra el Congreso y se declara el estado de excepción en todo el territorio peruano, algo que definitivamente tiene una significancia mayor para todos los que vivimos acá en el Perú. María de Jesús, con esta información regresamos contigo a estudios, María de Jesús. Mientras vemos también en los exteriores de Palacio de Gobierno va desplazándose un importante contingente policial. Esperemos con realmente la calma en la ciudad, pero vamos, Cintia, al Congreso de la República, porque recordemos que hace minutitos nomás le mostramos a todo el país la citación para las 12:30. Yuli Guevara en vivo. Así es, María de Jesús, ya todos los periodistas que hemos estado cubriendo el Congreso de la República desde la mañana, porque este día era un día particular en el cual se iba a ver pues la tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, programada según la agenda del Congreso para las 3 de la tarde. Sin embargo, los hechos que han acontecido en los últimos minutos han, digamos, hecho que inmediatamente
haya una nueva convocatoria, ¿no? Los congresistas han declarado en su mayoría su desacuerdo, ¿no? Por lo que hemos escuchado, han considerado este acto del presidente de la República como un golpe de Estado y han declarado que ellos van a continuar con sus actividades, han pedido calma a la población. También se ha dicho por parte del congresista Jorge Montoya que habría habido una comunicación entre el presidente del Congreso, aunque sabemos que las Fuerzas Armadas son no deliberantes, pero en respeto del marco constitucional se habría tenido esta comunicación para establecer, digamos, la calma correspondiente en esta fecha en la cual los peruanos vivimos nuevamente una disolución del Congreso de la República. La mayoría de los congresistas que hemos han expresado que esta decisión del presidente de la República se debe a que ya se contaban con los votos necesarios para aprobar esta vacancia, que se requerían pues 87 votos, para lo cual el presidente de la República, ante las evidencias o las informaciones que han salido en las últimas horas, ha tomado esta decisión. Y consideran pues que eso es un atentado no solamente contra la democracia, es un atentado también contra la propia Constitución del Estado, por lo que ellos han adelantado esa sesión del Pleno del Congreso con el fin de poner en debate esta moción de vacancia, van a insistir en ella y están pidiendo también que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se constituya en el Congreso de la República a fin de que pueda... Muy bien, amigos, vamos de inmediato con el pronunciamiento de la fiscal de la Nación. Escuchemos. Señora Edelmira del Carmen Barrantes Pérez, gerente general del Ministerio Público. Doctor Francisco Brizuela Pausán, jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Señoras y señores fiscales superiores, coordinadores de los diversos subsistemas, así como también mi saludo a los funcionarios del Ministerio Público. Hago extensivo mi saludo a todos los invitados que participan de este encuentro de forma presencial y a los que nos acompañan de manera virtual. Quiero empezar rechazando de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional. El Ministerio Público se reafirma y como fiscal de la Nación sostengo y exhorto respetar la Constitución política del Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado lograr. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha querido que cada 9 de diciembre sea el Día Internacional contra la Corrupción. Y esto con la intención que nos detengamos unos momentos a reflexionar acerca de lo nefasto que es para un pueblo vivir sumido en la corrupción. Sabemos que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que socava las instituciones democráticas y afecta a todos los países. Es sin duda un mal que traspasa lo cultural para instalarse en un nivel antropológico, pues afecta nuestra propia dignidad como personas. La corrupción supone el ponerle precio a nuestro honor, vender lo más preciado que puede tener un ser humano, que es la honestidad y la rectitud. Por eso Dante colocó a los corruptos en un círculo por encima de lo más profundo y en un lugar mucho peor aún que el que corresponde a los parricidas, los asesinos, los herejes, los ladrones, los adúlteros. Y esto porque para él era evidente que la corrupción era un pecado mucho más grave que las anteriores.
Pues bien, pese a la existencia de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, así como un catálogo de normas que busca prevenir y sancionar la corrupción, no se ha logrado su erradicación. Y peor aún, mantenemos un alto índice de percepción que nos obliga a reiterar nuestra exhortación para que no se normalice la corrupción en el Perú. Nuestra preocupación, a la que ponemos énfasis en este día conmemorativo de lucha contra la corrupción, se materializa o expresa en que, según la última medición del Barómetro de las Américas, nuestro país lamentablemente encabeza la lista en América Latina con la más alta percepción de corrupción en sus políticos. Nos ubicamos en la primera posición con un 88%, seguido de Brasil y Colombia con el 79% y 78% respectivamente. Asimismo, según la 12ª encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú en el 2022, la corrupción es uno de los principales problemas percibidos por los peruanos desde más de una década. De igual manera, hoy más peruanos consideran que la corrupción ha aumentado. Así, en el 2019 eran 7 de cada 10. Este año son 8 de cada 10 peruanos que consideran el aumento de este flagelo social. Estas cifras alarmantes evidencian que la corrupción se ha convertido en uno de los factores que más índice de desconfianza en las instituciones democráticas latinoamericanas. Pero reitero, el peor peligro que afrontamos hoy como sociedad es el ya aludido de la normalización de la corrupción. Digo que es un peligro porque socava las bases mismas de la convivencia social y se constituye como un delito que afecta a los derechos humanos. No podemos permitirnos como ciudadanos peruanos que nos resulte normal la coima y el robo de los caudales públicos. Por ello, el principal compromiso de nosotros como fiscales es luchar indesmayablemente contra la corrupción. Y es por ello también que el Día Internacional contra la Corrupción tiene como objetivo poner en relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos fundamentales de cada ciudadano peruano. Lamentablemente, el impacto de la corrupción se da en todas las esferas sociales, pero siendo los más afectados las personas de menos recursos. En palabras de Claudio Nash, las formas de corrupción relevantes en materia de derechos humanos impactan desproporcionalmente a los sectores más vulnerables debido a su contacto permanente. Bien, amigos, entonces la fiscal de la Nación en ese momento ha señalado que cambia su discurso de la actividad que tenía precisamente para rechazar lo anunciado por el presidente de la República, disolver temporalmente el Congreso de la República, lo que ha considerado un golpe de Estado. Bien, vamos ahora con el Congreso, precisamente porque estamos con Yuli Guevara. Yuli, la sesión anunciada a partir de las 12:30 del mediodía. Escuchemos.
Así es, María Jesús, retornamos desde el Congreso de la República. ¿Qué tanto se ha avanzado para el inicio de esa sesión? En estos momentos están registrando precisamente la asistencia los congresistas de la República. Sabemos que hoy día concluye pues la semana de representación, es decir, muchos de los legisladores se encuentran todavía en el interior del país y se están conectando, digamos, a través del sistema virtual, ¿no? De esta manera, pues entonces en unos minutos más se está ya pasando lista para computar el quórum correspondiente y poder iniciar esta sesión en la que se mantiene pues la agenda de la moción de vacancia. El presidente de la República ahora, sobre todo en momentos en los cuales el presidente ha anunciado la disolución del Parlamento, ¿no? Y también ha convocado a un estado de excepción y el toque de queda, ¿no? El Congreso de la República en estos momentos está trabajando con las puertas cerradas, ¿no? Los congresistas que se encontraban en este momento acá, hemos recogido impresiones de lo que anunció el presidente de la República. Hay un consenso en que esta decisión se trata pues de un golpe de Estado y que esto se ha hecho porque el presidente de la República se sentía acorralado ante las denuncias y todos los hechos que se han dado a conocer en las últimas horas. También se ha señalado por parte de los congresistas que inmediatamente también se estaría convocando a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, para que asuma dentro del marco de la sucesión constitucional la presidencia de la República. Entonces vamos a esperar el desarrollo de esta sesión una vez que ya se compute el quórum. Estamos con algunos miembros de la mesa directiva. En estos momentos vemos a Marta Moyano, también a otra de las congresistas que se encuentra aquí también, pero aún falta el presidente del Congreso, José William Zapata. También se incorpora a esta sesión también el congresista Alejandro Muñante. Digna Calle, por supuesto, ya está también aquí en la mesa directiva y bueno, esperamos pues que en unos minutos más se dé el inicio de esta sesión y vamos a seguir transmitiendo nosotros desde el Congreso de la República todo lo que acontezca en esta fecha en la cual los peruanos volvemos a vivir una situación de disolución del Congreso de la República. Volvemos contigo más adelante. Puesto que sí, Julie, estamos esperando entonces el inicio de la sesión porque efectivamente vamos a ver qué sucede en esta sesión del Congreso de la República. Vamos, Julie, y te comparto el tuit del abogado Benji Espinosa. Como abogado respetuoso de la Constitución, asumí la defensa del presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo. Ya no lo llama presidente en este tuit. A la defensa del ciudadano Pedro Castillo. Benji Espinosa entonces se suma a la lista de renuncias luego del anuncio de Pedro Castillo de la disolución temporal del Congreso de la República, el toque de queda, la reorganización del sistema judicial, entre otras medidas. Manuel Rodríguez Cuadro también ha presentado su renuncia. Vamos con el tuit en el que precisamente señala lo siguiente: acabo de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de embajador del Perú en las Naciones Unidas por el golpe de Estado producido en el Perú. Aquí mi carta de renuncia. Y señala claramente por el golpe de Estado producido en el Perú y, por supuesto, él además adjunta ahí su carta de renuncia. Me dirijo a usted, dirige al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. Me dirijo a usted en relación a las medidas adoptadas en el país, que implican una ruptura del orden democrático constitucional. Esta situación infringe la Constitución del Estado y las obligaciones internacionales del país contenidas en la Carta Democrática Interamericana, en conformidad con la cláusula democrática contenida en el artículo 69 de la Ley del Servicio Diplomático de la República y mis convicciones y valores democráticos. Presento a usted, señor ministro, mi renuncia irrevocable al cargo de representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas. Nueva York, 7 de diciembre 2022.
Bueno, amigos, hay una verdadera lista interminable de tweets con mensajes, renuncias, deploraciones y rechazos, sobre todo a esta situación presentada el día de hoy por el presidente de la República, Pedro Castillo, considerado como golpe de Estado. Ollanta Humala, expresidente de la República, rechazo total a este golpe de Estado cometido por el propio presidente. Las Fuerzas Armadas le deben honor y lealtad a la patria y no a un dictador. Eso eres hoy, @Pedro Castillo. Así de claro, así de categórico el mensaje de Ollanta Humala en tweet. Bien, Cintia Malpartida cubre el día de hoy precisamente la información en el Palacio de Gobierno, en la Casa de Gobierno, en los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros. Cintia, desde muy temprano veíamos cómo se acordonaba ciertamente y se cerraba además, Cintia, digamos, el acceso, el ingreso peatonal en los exteriores, en el perímetro de la Casa de Pizarro. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, María de Jesús, continúa el movimiento. Entonces, acá en los exteriores de Palacio de Gobierno, era sorprendente, sorpresivo, María de Jesús, este resguardo policial, digamos, de una manera hasta cierto punto extrema, en el sentido de que de repente recordarás tú o nuestros amigos o amigas que nos sintonizan, hubo en septiembre pasado una orden del Poder Judicial, se aceptó un habeas corpus en favor de los vecinos y comerciantes de la zona que indicaba que no podía darse el enrejado de la Plaza de Armas bajo ninguna circunstancia porque restringe el derecho a la libertad de las personas. Sin embargo, lo que argumentaban los efectivos de la policía ubicados, desplegados acá en los alrededores de la Plaza de Armas, es que debido a las huelgas y protestas, manifestaciones que se habían convocado para el día de hoy y este movido escenario político que ya se esperaba por este debate de la tercera vacancia presidencial que tenía ahora 3 de la tarde en el Congreso, pues ellos habían tomado estas previsiones y habían cerrado los exteriores de Palacio de Gobierno, Plaza de Armas y calles aledañas. Recordamos también, María de Jesús, que vimos ingresar al ministro Huerta poco antes de las 10 de la mañana, ministro del Interior, quien ya venía sosteniendo una conversación álgida con un coronel de la Policía Nacional, quien le pedía determinar si se va a continuar o no con el enrejado o estas medidas de seguridad restringiendo el tránsito peatonal. Bueno, posterior a eso, el ministro del Interior hizo su ingreso a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros y esto lo hizo luego de que llegara también pues la presidenta, la jefa del gabinete ministerial, Betsy Chávez. Poco después llegó el ministro de Defensa, el señor Emilio Boggio, y luego, María Jesús, es que sale este mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo en el que se anuncia el cierre del Congreso. Sí. Por el reporte, acompáñanos porque permanentemente estamos comunicados con Cintia Malpartida, Palacio de Gobierno, Congreso de la República, con Yuli Guevara. Siguen las renuncias, Rosendo Serna, tenemos el tuit en la pantalla. Vamos con ello, en respeto irrestricto a mis convicciones y valores democráticos, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Educación ante la decisión del presidente Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República. Entonces renuncia también Rosendo Serna. Wilber Rosa, en la misma línea de las renuncias, Wilber Rosa, titular del Ambiente, frente al régimen de excepción declarado y ratificando mi compromiso democrático, presento mi renuncia al cargo de ministro del Ambiente. No estoy de acuerdo con el golpismo, venga de donde venga. Richard Tineo, ministro de Transportes, hace lo propio. Tenemos en las imágenes el tuit con la renuncia ahora del ministro Richard Tineo, respetuoso con la democracia y coherente con mis principios. Y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio en mayúscula de manera irrevocable a mi cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Prácticamente es casi todo el equipo ministerial, aún faltan por supuesto algunas carteras, tampoco hemos leído a Betsy Chávez aún, pero a quien leemos ahora en tweets es a Vladimir Cerrón. Pedro Castillo se ha precipitado, no habían votos para la vacancia. Pedro Castillo se ha precipitado,
no habían votos para la vacancia. Esa es su reflexión en Twitter. Este es el tuit de Vladimir Cerrón, quien digamos que lo que está tratando es de darle una lectura subjetiva a lo que podría haber pasado o no, pero no escuchamos o leemos una reflexión suya en relación al momento político actual que estamos viviendo. Procuraduría General del Estado, vamos con el comunicado en la pantalla, vamos de inmediato al comunicado, leemos lo que señala del contenido del mensaje de la Nación emitido en la fecha. Se advierte con claridad que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha violado flagrantemente la Constitución Política del Perú, en tanto ha dispuesto la disolución del Congreso de la República en contra del texto expreso del artículo 133 de la Constitución, así como omitiendo su obligación constitucional recogida en el numeral 1 del artículo 118 de la Carta Fundamental. En tal sentido, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, en defensa del Estado constitucional democrático de derecho, así como en cumplimiento de sus facultades recogidas en el numeral 18 del artículo 11 del reglamento del Decreto Legislativo 1326, aprobado por Decreto Supremo 018-2019 Justicia, interpondrá denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a efectos de que se determine la responsabilidad penal y constitucional de sus actos. Léase bien. Entonces, el Procurador General, el Procurador Daniel Soria señala, interpondrá denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, a efectos de que se determine la responsabilidad penal y constitucional de sus actos. San Isidro, 7 de diciembre 2022, Procuraduría General del Estado. Daniel Soria anuncia entonces a través de este comunicado, amigos, que se interpone una denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Nos gustaría conocer qué efecto inmediato tiene esta decisión que anuncia el Procurador General de la República. Bien, vamos con el tuit de Heidi Juárez, ministra de la Mujer. Ante la decisión tomada por el presidente, la misma que no se ajusta al orden constitucional y a mis principios democráticos, he decidido presentar mi renuncia al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La democracia debe estar primero. Y lo dice la también congresista Heidi Juárez, quien deja el cargo de ministra de la Mujer. Todos los ministros de Estado que conforman el gabinete de Betsy Chávez están entonces presentando sus cartas de renuncia ante esta decisión del presidente Castillo de la disolución temporal del Congreso de la República, golpe de Estado. Bien, amigos, son las 12:48. Vámonos al Parlamento Nacional. Julie, trasládanos hasta allá, infórmanos qué viene sucediendo el minuto a minuto tras este anuncio desde Palacio de Gobierno. Cuéntanos. ¿Cómo estás, María de Jesús? Retornamos del Congreso de la República. Como ya te manifestaba hace unos instantes, en estos momentos todavía no se inicia la sesión del Pleno, que fue adelantada para las 12:30 de la tarde. Es por la comunicación que hay en relación a la hora de la asistencia, el registro de la asistencia, porque muchos congresistas se encuentran fuera de Lima. Sin embargo, hay la decisión y justamente ya estamos viendo al presidente del Congreso, José William Zapata, ¿no?, quien va ya a ocupar su espacio aquí en la mesa directiva, ¿no? Conversa brevemente con Marta Moyano, también Digna Calle hace lo propio con otros funcionarios del Congreso. El congresista Jorge Montoya también está conversando con el presidente del Legislativo, ¿no? Y de esta manera, en unos minutos más, ya se va a dar cuenta de lo que va a ocurrir aquí en esta sesión, que en principio pues se había planteado como agenda del día la votación y el debate y la votación de la moción de vacancia, que había sido admitida, ¿no?, a debate ya hace unos días, y para lo cual se había citado esta tarde al presidente
presidente de la República y a su defensa. Sin embargo, las cosas han cambiado, ¿no? Ya vemos en el panorama político que muchos ministros han renunciado. También el propio abogado del presidente de la República ha dimitido, digamos, ha renunciado, ¿no? a su defensa. Y hay una serie de situaciones que se vienen dando, no tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, que obviamente tiene que enfrentar este día, ¿no?, el anuncio de la disolución por parte del presidente de la República. En unos minutos más, entonces, ya empezamos esta sesión del Pleno con la convocatoria del quórum y esperamos, pues, unas palabras del presidente del Congreso, ¿no? La congresista Echaíz también está presente en esta sesión. Nuevamente se está pidiendo que se acerquen a la sala de sesiones para registrar asistencia y ese procedimiento debe tardar unos minutos más. Mientras esperamos aquí, vemos al presidente del Congreso que está también alcanzando, tiene un documento en la mano, ¿no? Está coordinando también con funcionarios del Legislativo, ¿no? De la Oficialía Mayor también para ver el tema de lo que va a concernir esta sesión, ¿no?, que ha sido adelantada, como decíamos, ¿no?, en medio, pues, de esta situación que los congresistas han calificado y muchos han calificado como un golpe de Estado, ¿no?, que atribuyen al presidente de la República, ¿no?, el cual enfrenta una serie de denuncias, ¿no?, en la Fiscalía y también denuncias que están siendo procesadas por el Congreso de la República. Y es por esto que hoy día estamos enfrentados en esta situación en la cual, pues, se han dado muchas circunstancias en las últimas horas, ¿no?, tras la cual estamos con esta decisión expresada por Pedro Castillo Terrones a través de una comunicación, de un mensaje dirigido hace algunos minutos. Así que en estos momentos estamos ya a pocos minutos de que el presidente del Congreso haga uso de la palabra. Vamos a escuchar en unos minutos más. Una cosa. A ver. Perdidos, así como los demás parlamentarios que estaban llegando, como bien has dado cuenta, al Parlamento para esta sesión que estaba... Desde el Congreso de la República tenemos también los exteriores del Parlamento, la avenida Bancay, que evidentemente se nota atiborrada de personas y también bastante acordonada inmediatamente la presencia policial, y esperamos a ver finalmente si también presencia de las fuerzas militares en las calles. Es lo que aún no se ha apreciado, es lo que nos preguntamos, y también, por supuesto, abrimos nuestros canales de comunicación para poder saber qué es lo que pasa en las calles de la ciudad. Palacio de Gobierno también, por otra parte, tenemos imágenes en vivo desde los exteriores del Palacio de Gobierno, que, por cierto, desde el día de hoy, muy temprano, en horas de la mañana, se sentía un mayor número de presencia policial en los exteriores de la Casa de Pizarro que impedían la llegada, el acceso, la entrada peatonal, ¿no es cierto?, a la Plaza Mayor. Pues bien, finalmente estamos muy atentos a lo que pasa en el Congreso de la República para trasladarlo inmediatamente a nuestros televidentes. Sesión en el Pleno, se convocó inmediatamente a una sesión a partir de las 12:30 del mediodía. Recordemos que la información daba a conocer, según lo que nos traslada Yuli Guevara, para esta sesión, donde finalmente el Congreso accede a debatir y votar el tema de la vacancia. Vamos con un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Luego de varios años de democracia, el Perú se enfrenta a un quiebre constitucional que no tiene otra denominación que un golpe de Estado. Los hechos de los cuales somos testigos por parte del gobierno de Pedro Castillo ya no solo socavan la institucionalidad, directamente destruyen todo espacio de democracia en la que voces distintas pueden encontrarse y la ciudadanía verse representada. Literalmente es un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Luego de varios años de democracia, el Perú se enfrenta a un quiebre constitucional que no tiene otra denominación que un golpe de Estado, literalmente.
Es lo que señala la Defensoría del Pueblo. No solamente los hechos de los cuales somos testigos por parte del gobierno de Pedro Castillo ya no solo socavan la institucionalidad, directamente destruyen todo espacio de democracia en la que voces distintas puedan encontrarse y la ciudadanía verse representada. Es que es tan evidente porque precisamente pensar diferente fortalece pues lo que sería un sistema democrático, más no las dictaduras luego de varios años, como señala. En el contexto de la Defensoría del Pueblo demanda lo siguiente: al señor Pedro Castillo, su inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento del artículo 45 de la Constitución, al haberse arrogado el poder que solo pertenece al pueblo. El señor Castillo debe recordar que solo él fue elegido como presidente de la República, sino que el pueblo también eligió representantes para la función pública. Sus actos desconocen la voluntad del pueblo y son nulos de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución. Al Congreso de la República, que es lo que emplaza la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República, la aplicación de los artículos 99, 100 y 117 para efectos de declarar la responsabilidad al presidente de la República en razón de los actos que han dado lugar a este pronunciamiento. Asimismo, la conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo. A las Fuerzas Armadas, la obediencia irrestricta al orden constitucional que legitima sus actos y del cual han sido respetuosos como instituciones ejemplares de nuestra democracia, la cual defienden con sus vidas. Asimismo, recordar que no existe deber de obediencia frente a un gobierno usurpador por mandato del artículo 46 de la Constitución a la ciudadanía en general. Y esta es una exhortación sumamente importante, sumamente sensible que hace la Defensoría del Pueblo a los ciudadanos. Mantener la calma ante los últimos actos y no tomar riesgos innecesarios, por favor. Sucesos como los que vivimos suponen un gravísimo peligro para los derechos humanos y las garantías que la Constitución establece podrían no estar disponibles en todos los lugares. En buen cristiano, manténganse en calma, manténganse en su casa, manténganse guarecidos de la mejor manera posible y no, sobre todo, ponerse en riesgo innecesario. A la comunidad internacional, porque el documento aún continúa, voy a solicitar, por favor, que me lo puedan mostrar en extenso. A la comunidad internacional solicitar el no reconocimiento, señala claramente el no reconocimiento del gobierno del señor Pedro Castillo al haber roto todo parámetro constitucional y desconocer los estándares internacionales de democracia y defensa de los derechos humanos. Reiteramos a la ciudadanía que la Defensoría del Pueblo mantiene sus plenas funciones en protección de los derechos humanos a nivel nacional y en defensa de la democracia y la constitucionalidad en el país. Bueno, el comunicado es bastante claro, amigos, la Junta Nacional de Justicia, y esta es una instancia de suma importancia. Vamos con el mensaje de la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos, por favor, este mensaje y este pronunciamiento. La Junta Nacional de Justicia del Perú rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones e invoca a las Fuerzas Armadas del Perú, a la Policía Nacional y a la ciudadanía en general a defender el orden constitucional, al mismo tiempo que recordamos al país que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La Junta Nacional de Justicia del Perú mantendrá en plenitud sus atribuciones constitucionales. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, amigos, entonces es la Junta Nacional de Justicia. Vamos de inmediato con nuestra compañera Yuli Guevara en el Congreso de la República. Yuli.
Así es, María de Jesús, retornamos del Congreso de la República, ya en unos minutos más se inicia esa sesión de pleno. También comentarte que estaba yo revisando la página oficial de la OEA y hace 5 minutos se señala la reunión del Consejo Permanente de la OEA ha sido temporalmente suspendida. Suponemos que esta decisión también se debería a la situación que atraviesa nuestro país ante la decisión del presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y adoptar las medidas que ya hemos escuchado. Recordemos que él solicitó también que la OEA intervenga, que se active la Carta Democrática Interamericana y que hubo un pronunciamiento ya preliminar de esta Organización de Estados Americanos, del grupo de alto nivel que llegó al Perú para conversar con diferentes actores políticos y también de la organización civil. De esta manera entonces seguramente en las próximas horas ya tendremos un pronunciamiento, ¿no?, de este Consejo Permanente respecto a la situación del Perú, ¿no? Hay que señalar entonces que mientras estamos atentos a todos los pronunciamientos que se están dando de parte de diferentes instituciones del Estado, también en este caso hemos escuchado a la Fiscal de la Nación, a la Junta Nacional de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, así como otros actores también que se vienen pronunciando desde el Congreso de la República, diversos legisladores a través de sus cuentas de Twitter y también en declaraciones dadas a diferentes medios de comunicación. También tenemos en estos momentos el pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Esto es entonces lo que ellos están fijando entonces frente a la decisión del presidente Pedro Castillo. Escuchemos. Y el pleno y efectivo funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del país. Continuaremos luchando firmemente contra la corrupción y condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal. Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al Estado de Derecho y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, mantenerse vigilantes en defensa del Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias. Entonces, fue el mensaje de la presidenta del Poder Judicial. Muy bien, tenemos entonces el pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Ella ha señalado que no se puede permitir el quiebre institucional del país. Entonces, esta es la posición entonces que fija Elvia Barrios frente a todo lo que viene sucediendo en nuestro país. Vamos a también... tenemos información sobre las renuncias, ¿no?, que se siguen dando. En estos momentos, Alejandro Salas señala, coherente con mis principios y con el pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al gabinete ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve a cargo de las carteras de Cultura y Trabajo. Muy bien, otro ministro entonces que se suma a la ola de renuncias que se vienen originando, y en esa línea también se encuentra Félix Txero, respetuoso de la institucionalidad democrática, y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es Félix Txero Medina, el ministro de Justicia. Tenemos más comunicados. Curburneo también, él se pronuncia y dice, habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. Es Curburneo, teníamos también antes a Félix Txero, Alejandro Salas, más ministros, César Landa, en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución. Muy bien, seguimos con los pronunciamientos de otros ministros. En esta oportunidad, Rosendo Serna, quien era hasta hace unos, hasta hoy el ministro de Educación, señala, en respeto y restricto a mis convicciones y valores democráticos, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Educación ante la decisión del presidente Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República.
Hasta el momento son 10 ministros que renuncian al gabinete de Betsy Chávez. También se ha pronunciado Wilber Rosas frente al régimen de excepción declarado y ratificando mi compromiso democrático. Presento mi renuncia al cargo de ministro del Ambiente. No estoy de acuerdo con el golpismo, venga de donde venga. Seguimos entonces con más renuncias. Richard Tineo Quispe, respetuoso con la democracia y coherente con mis principios, y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio de manera irrevocable a mi cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Señalamos entonces, hasta el momento son 10 ministros que renuncian al gabinete tras la decisión del presidente Pedro Castillo. También tenemos en esa línea a Heidi Juárez, pero vamos a escuchar entonces al Tribunal Constitucional. El Congreso debe proceder, bajo los cauces que tienen, a hacer el llamado a la vicepresidenta para que asuma el gobierno de la nación. Y en tercer lugar, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional deben actuar conforme a ley y proceder con los apremios respectivos contra quienes se han puesto al margen de la ley. Buenas tardes, magistrado, señor Francisco Morales. La pregunta es, ¿usted está calificando entonces esto como un golpe de Estado? Estamos en vivo para Canal N. Definitivamente es un golpe de Estado. Ahora, yo no creo, nosotros no creemos que las Fuerzas Armadas se presten a esta barbaridad, ¿no? Esto es inaudito lo que ha ocurrido. Las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, tienen la obligación y el deber de restituir el orden constitucional y preservar el orden. En este momento no hay gobierno en el Perú. En este momento el presidente de la República se ha apartado de la Constitución y la ley. En este momento los ministros están renunciando todos, porque nadie quiere ir preso. Quienes han dado un golpe de Estado en el Perú están presos. Y eso no puede permitirse. Presidente, estamos en vivo para Latina en estos momentos. ¿Nos podría repetir, por favor? Acaba de señalar usted que el Congreso debe hacer un llamado a la vicepresidenta y el llamado que está haciendo usted también a la Policía Nacional, por favor. Estamos en vivo para la señal de Latina. Por supuesto, en estos momentos debe restituirse el orden constitucional y esto tiene varios frentes. Un primer frente es el orden jurídico. El orden jurídico constitucional indica un camino sucesorio. La vicepresidenta de la República debe asumir la presidencia. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben garantizar el orden democrático constitucional y entregarlo a los civiles. En tercer lugar, ese famoso toque de queda que se ha decretado es inconstitucional e ilegal. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El Congreso de la República en esos momentos va a sesionar para ver el tema de la vacancia del presidente Castillo. ¿Es necesario que sigan con ese pleno para poder decidir la vacancia o automáticamente deben llamar a la vicepresidenta Dina Boluarte para asumir la presidencia del Perú? Bueno, esa es una excelente pregunta desde el punto de vista jurídico. Estamos en una situación excepcional y el Congreso tendrá que evaluar cuál de los caminos va a tomar, ¿no? Con posterioridad, quizá eso se judicialice ante esta Corte, pero el hecho concreto es que hay una vicepresidenta y el Congreso es el órgano que representa a la nación, tiene competencias y atribuciones. Podrían declarar una vacancia ipso facto. Yo creo que los congresistas no van a permitir esto, ¿no? Magistrado Morales, entonces, ¿qué debería hacer Pedro Castillo en este momento? ¿Ya debería ser sacado, retirado de Palacio de Gobierno? ¿Cuál sería, en todo caso, el procedimiento que se debe seguir en este caso? Bueno, en este caso tiene que reunirse el Congreso, que creo que ya están sesionando, ¿no es cierto? Continuar con los cauces constitucionales y legales y proceder conforme a sus atribuciones.
O sea, el señor Castillo ya no es presidente del Perú. Yo no sé si alguien pueda, en su sano juicio, mantener esa postura. ¿Alguna pregunta más, señores periodistas? En estos momentos están llegando nuestros colegas magistrados, entonces quisiera que por favor tengan un poquito de paciencia, ¿ya? Ellos también van a absolver sus preguntas. Falta de los otros magistrados, ¿por qué no los veíamos a todo el pleno completo? No, ellos están en camino. Lo que pasa es que aquí con la vicepresidenta y con el doctor Ochoa hemos querido ir adelantando nuestro pronunciamiento. Pero yo les invoco a esperar unos 15 minutos y ellos van a estar aquí en pleno. La situación es de emergencia y tenemos que enviar mensajes prontos y rápidos a la ciudadanía, en particular desde los órganos que tenemos la obligación de preservar el orden jurídico constitucional. ¿Puedo decir algo? La magistrada Pacheco va también a hacer algunos comentarios. Respecto a la pregunta que acaban de formular, tengan en cuenta que el tribunal tiene dos sedes, una en Lima, en el centro de Lima, y otra acá. Los otros magistrados estaban en el centro de Lima y ahora el tráfico es muy denso. Sabemos que están en camino, como acaba de decir el presidente, y que tienen también mucho interés en que ustedes conozcan que nuestra posición es unitaria y que queremos respaldar el orden constitucional con todos los medios a nuestro alcance y con firmeza. Nada más. Muy bien, luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, entonces en lo que piden, ¿no?, que se restituya prontamente el orden constitucional, nos comunicamos con nuestra compañera Yuli Guevara en el Congreso. Se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, concordante con el artículo 117 de nuestra Carta Política, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Se otorgará el uso de la palabra a los portavoces que deseen hacerlo por 3 minutos. Luego se dará lectura al proyecto de resolución del Congreso que declara la vacancia por incapacidad moral de la Presidencia de la República. Se va a votar la resolución del Congreso, la que se aprobará con una votación favorable no menor a los 2/3 del número legal de congresistas. La resolución que declare la vacancia se publica en el Diario Oficial El Peruano y en otros de circulación nacional, así como en el portal del Congreso, y se comunicará al vacado y a la presidenta del Consejo de Ministros. La comunicación surte efecto inmediato. Tienen uso de la palabra los congresistas que así lo consideren conveniente. Portavoces, congresista que desee iniciar. Muy bien, señores congresistas. No habiendo oradores. Tenemos pronunciamiento de la vicepresidenta Dina Boluarte. Dice: rechazo la decisión del presidente Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Este es el pronunciamiento entonces de Dina Boluarte, que rechaza la decisión de Pedro Castillo, ¿no?, de perpetrar el quiebre del orden constitucional, como ella bien señala. Entonces, esto es lo que estaba esperando el país, ¿no? El pronunciamiento también de Dina Boluarte, y ya lo tenemos.